Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864. Personal, apasionado e individualista, alzó insobornablemente los temas del cristianismo y del ser español, buscando sacudir a sus lectores y despertarlos a la tragedia típicamente humana de tener que morir sin querer morir. Fue un hombre singular en todos los sentidos de la palabra. Tuvo una enorme presencia en Europa. Quizá pocos filósofos, no hay muchos filósofos españoles, y junto con Ortega es siempre el filósofo que se menciona, el filósofo de cabecera, digamos, pero él además tuvo una dimensión de hombre público, probablemente favorecida por su propia idiosincrasia, por su propio aspecto quijotesco, inconfundible, con esa especie de clergyman permanente que vestía, y con una personalidad más bien arrolladora y poco dada a concesiones, exilado por haber atacado a la monarquía en España y haber encabezado más o menos movimientos subversivos, siempre muy idiosincrásicos, por supuesto. Vivió toda su vida en una especie de permanente oposición. Uno de sus libros, de su recopilación de ensayos, se llama Contra esto y aquello, con lo cual ya indica que verdaderamente ese era su talante, era un talante polémico, un talante paradójico. A él le encantaban las paradojas y acuñó una especie de estilo de intelectual basado en la paradoja. Tuvo una figura, digamos, quizá más grande que su propia filosofía, pero a la vez de eso fue ensayista, muy notable ensayista, fue un articulista magnífico y tiene una amplia gama de escritos periodísticos, fue poeta bronco, pero muchas veces conmovedor, y fue también novelista y narrador, y un novelista además experimental y con logros muy curiosos en su novela. Fue un personaje realmente notable y ahora vamos a intentar convocar su figura y tratarlo con el mayor respeto de la oposición liberal. Por esa época fue condenado a prisión por injurias contra el rey, si bien la condena no llegó a cumplirse. En 1920 fue elegido por sus colegas decano de la Facultad de Filosofía y Letras y al año siguiente vicerrector. En 1924 el dictador Primo de Rivera lo destituyó y desterró como consecuencia de sus ataques al régimen. Fue indultado al poco tiempo, pero Unamuno, decidido a no volver mientras la tiranía continuase vigente, vivió en París primero y en Hendaya, en la Vascongada francesa, hasta 1930. Al caer la dictadura, volvió triunfalmente a Salamanca. Fue elegido concejal por la coalición republicano-socialista en 1931. Proclamada la República, volvió a su cargo de rector en la Universidad de Salamanca y a la vez fue elegido. El conocimiento racional no puede dar cuenta de lo vital, pues la vida es agonía, lucha entre el intelecto y el sentimiento. Según él, el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas. Unamuno, que había perdido desde la juventud la fe católica, consideraba que la muerte es definitiva, pero creía a la vez que la creencia en algún tipo de sobrevivencia es necesaria para que los hombres puedan vivir. El anhelo de Dios y de la inmortalidad personal es irrenunciable, aunque científico-racionalmente el individuo no pueda sostenerlo. La fe así entendida es una afirmación del creyente y no un presunto conocimiento. La razón no puede negar sus derechos a la fe, pero tampoco esta a aquella. El hombre filosofa, precisamente, porque necesita justificarse a sí mismo en este conflicto que él mismo es, como tensión entre lo individual y lo colectivo, entre el espíritu y el intelecto, entre lo racional y lo emocional. Unamuno, al abordar estas temáticas, elaboró un poderoso vitalismo y anticipó el existencialismo. Para él, la realidad primaria con que el filósofo se encuentra es la de sí mismo, como voluntad de no morir. Esta voluntad es la secreta raíz del más inconfesable anhelo humano, el apetito de divinidad.
Las ideas de Unamuno no solo se expresaron en sus ensayos filosóficos, sino también en el resto de su obra escrita. Unamuno, bajo la influencia de Kierkegaard y Schopenhauer, había también rechazado el racionalismo y, en general, la tendencia de sustituir realidades vitales por otras meramente conceptuales.